Todos. Pido a las delegaciones pasar a ocupar sus asientos. Vamos a comenzar, tenemos un programa muy abultado y más nos vale no perder tiempo. Voy a dar la palabra a el embajador Cristian Barros Mellet, quien es embajador extraordinario y plenipotenciario, representante permanente de Chile ante las Naciones Unidas y actual vicepresidente del Consejo Económico y Social de la organización, del ECOSOC. El embajador Cristian Barros será el moderador de esta sesión. Sin más, embajador, le doy a usted la palabra para que ya todo el mundo se siente y empecemos a trabajar. Muchas gracias, presidente. Tenemos una larga jornada hoy día, en la mañana. Primero y antes que nada, quiero darle la bienvenida a todos y todas los que están aquí presentes. Para mí es un gran honor participar en estos diálogos. Estoy convencido que vamos a tener un excelente intercambio de opiniones sobre experiencias, buenas prácticas, lecciones aprendidas y desafíos pendientes en torno a los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible y, por cierto, la implementación de la Agenda del 2030. Será, como lo decía anteriormente, una mañana muy intensa, por lo que seguiremos una guía un poco más estricta de lo acostumbrado, especialmente en el uso de los tiempos. Ahora, para comenzar la jornada, voy a invitar al distinguido diplomático chileno, embajador Juan Somavía, actual director de la Academia Diplomática de mi país, quien también fue representante permanente ante las Naciones Unidas, presidente del ECOSOC, presidente del Comité Organizador de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social en Copenhague y por más de 10 años director general del OIT. El embajador Somavía realizará una presentación titulada Desafíos de la integración de las dimensiones económica, social y medioambiental del desarrollo sostenible. Embajador, tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, presidente. Y sí, exacto, sí, eso lo sentí ayer, de que hay que tenerlo cerca. Ahí estamos. ¿Se oye bien? Sí. No, muchísimas gracias, presidente. Déjeme agradecerle lo que México ha hecho porque hoy día estemos aquí reunidos. No es solo la utilidad de esta gran reunión que estamos teniendo, sino que aquí mismo se aprobó la creación de este foro. Quiero también agradecerle al embajador Barros la introducción que ha hecho respecto de un conjunto de actividades que me ha tocado desarrollar en Naciones Unidas. Muchas gracias, amigo embajador. Quiero agradecerle también a la CEPAL el extraordinario trabajo que han hecho para organizar esto y desde luego a Alicia, a los documentos que han presentado, el equipo de la CEPAL que está acá a nuestra izquierda. Me parece un tema, una organización absolutamente perfecta para lo que necesitamos hacer en este momento. Pero sobre todo le quiero agradecer a la sala, le quiero agradecer a toda la gente que está aquí, a los gobiernos, porque la sensación con que me he quedado estos 2 días es de una región viva, que está dedicada a ver la manera como cada cual lleva adelante los objetivos de desarrollo sustentable, cada cual a su manera, uno más adelante, otro más atrás, pero en la realidad propia. Y en consecuencia uno no puede sino que salir de esta reunión con la convicción que América Latina está extraordinariamente orientada en la dirección de que esto ocurra. Y esto que tiene que ocurrir es
extraordinariamente difícil, me voy a referir justamente a esos temas. Pero uno queda muy entusiasmado, y estoy muy entusiasmado, al escuchar lo que han sido las intervenciones. Aquí tenemos a los gobiernos, tenemos al mundo de la sociedad civil, tenemos al mundo de las municipalidades, los parlamentos, dentro de la sociedad civil, las autoridades locales, las organizaciones de mujer y de género, etcétera, y también nuestro sistema de Naciones Unidas. Yo quisiera agradecerle a Jessica Falletta no solo la documentación que han presentado, sino que de haber venido, consintiendo bien, son 11 coordinadores residentes. Me parece realmente una expresión muy importante de su compromiso. Y al mismo tiempo menciono a José Manuel Salazar, los encargados regionales de las distintas agencias, fondos y programas. Menciono primero a la OIT no por un cariño particular que le tenga, sino que porque es la más antigua, así es por propio derecho. Pero en fin, están todos ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay una conjunción de voluntades para que la agenda de desarrollo sostenible, con sus 17 objetivos, 169 metas, efectivamente se haga realidad en América Latina. Esa sería yo, si me preguntan a mí, ¿qué salió de esto? Fue la experiencia y el conocimiento de lo que ustedes están haciendo, de manera que ustedes son los constructores. Ustedes, por sus manos está pasando que esto se puede hacer realidad, y muchas gracias por ello. Déjenme partir con mi conclusión. Mi conclusión es que los desafíos de integrar lo económico, lo social y lo medioambiental es probablemente uno de los núcleos centrales para que la Agenda de Desarrollo Sostenible se haga realidad. Y esa necesidad de integrar se enfrenta a la visión sectorial y la manera sectorial que hemos tenido hasta ahora con el objeto de desarrollar todos nuestros temas y nuestras políticas. Entonces, ¿cómo conjugamos la integración indispensable con la práctica de lo sectorial y de la reflexión sectorial? Hay sin duda muchas experiencias, me voy a referir a ellas, pero es un enorme desafío de creatividad, de una nueva manera de pensar, y esto subrayar, hay una nueva manera de pensar en lo que es la Agenda 2030, pero nadie nos va a venir a decir cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque nos podemos meter en Google y decir integración de políticas económicas, sociales y medioambientales y nos va a salir una cosita de este porte. ¿Ah? No hay ningún país que nos pueda venir a decir, mire si yo lo tengo clarísimo. ¿Ah? Hace tiempo que yo estoy integrando lo económico y lo social. No es cierto, no existe. ¿Ah? Y tampoco podemos desde el Sistema de Naciones Unidas decir, mire, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en la integración. Tampoco. ¿Qué quiere decir eso en términos, permítanme decirlo de esta manera, en términos políticos? Que aquí haya un vacío que necesariamente tenemos que llenar y que América Latina puede jugar un papel extraordinario en llenar ese vacío. O sea, tenemos la competencia, tenemos la capacidad, tomamos América Latina y el Caribe juntos, hemos hecho lo suficiente en estas tres áreas en el pasado como para poder aspirar a decir, mire, como hay un vacío global, como esto no viene de ninguna parte en particular, sino que es nuevo, es una nueva manera de pensar y de operar y de articular las políticas, América Latina va a decidir jugar un papel de liderato global. Como le digo, esa es mi conclusión, pero se las quiero mencionar al principio porque me parece que esta es una oportunidad única que tenemos como región para tener una influencia en un tema que es absolutamente central, una influencia global. Entonces, me pareció que la mejor manera de preguntarme, bueno, pero ¿en qué consiste hacer esta integración de lo económico, lo social y lo medioambiental? Y me dije, bueno, ¿qué pasaría si este objetivo de integración de las tres dimensiones fuera el 18º objetivo? Entonces lo que tendríamos que hacer era definir el objeto, definir las metas, definir los indicadores. Y la verdad que si lo pensamos de esa manera, no tenemos ni bien claramente definida la meta, el objetivo, ni las metas, ni los indicadores. Entonces la tarea es absolutamente central y yo le veo 4 desafíos. Hay un desafío conceptual, lo mencionaba un poco al pasar. Estamos educados sectorialmente. Probablemente el único momento que tuvimos una visión más o menos integrada de las cosas fue el momento que estábamos en la primaria. Pero de ahí para adelante se va desarrollando un nivel de especialización, digamos, bastante grande. Salimos del colegio, escuelas técnicas sectoriales, profesiones sectoriales,
pasamos al Estado organizado sectorialmente, miramos el mundo de las empresas sectoriales y cuando los empresarios se quieren ordenar, se ordenan en torno a determinados sectores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo somos capaces de pasar de una situación que estamos acostumbrados a pensar sectorialmente a otra en donde tenemos que integrar estos distintos temas? Me parece que es un tema que no lo podemos tomar como algo que podemos resolver de aquí a mañana. Tenemos que tener una visión de largo plazo y me parece que vamos a ir pasando progresivamente de una visión de gobierno que es la que originó los objetivos del 2030 con los acuerdos de Naciones Unidas, a una visión de Estado en donde la continuidad de esta actividad transforma los objetivos de desarrollo sostenible, no solo una decisión de gobierno, sino que pasa a ser una decisión de Estado. Y de ahí tenemos que pasar para que esto sea, digamos, una política de sociedad, política gubernamental, política estatal, política de sociedad, que termina, creo yo, en lo que está en la esencia de la Agenda 2030, que es un cambio cultural. Esto se transforma en normal, en sentido común y en consecuencia en que comenzamos a pensar, operar, decidir de maneras que son distintas. Ustedes comprenden que todo esto que estoy mencionando es un desafío absolutamente enorme, pero voy a repetir y repetir y repetir. Estoy absolutamente convencido que América Latina y el Caribe están preparados para este desafío. Desafío técnico. Si definimos bien en qué consiste esto de la integración, bueno, resulta que tenemos que tener la capacidad técnica de hacer lo siguiente. El riesgo de mirar los temas de la integración de lo económico, lo social y lo medioambiental es que lleguemos a la conclusión de que todo depende de todo. Y en definitiva, la verdad que sí, de muchas maneras todo depende de todo, pero si lo ponemos eso como el problema que tenemos que resolver, no lo vamos a resolver. Aquí viene lo técnico. Lo técnico tiene que decidir del conjunto de interacciones que hay entre estos tres segmentos, económico, social y medioambiental, cuáles son los prioritarios, cuáles son los más importantes, cuáles son los que definen. Y la verdad que la interrelación entre áreas de política pública y también de política privada tiene características muy especiales. De repente una política pública sencillamente niega a otra o la minimiza. De repente una política pública está en sinergia con otra y los dos crecen juntas. O sea, hay muchas maneras en que las áreas temáticas interactúan entre ellos. Esto requiere un análisis bastante profundo para entender bien cómo vamos a definir qué es lo que queremos entender de esas interacciones y cuándo son interacciones positivas y cuándo no lo son. Pueden ser interacciones muy negativas y en consecuencia en qué consiste lo que queremos hacer desde el punto de vista de la conjunción de las políticas. Yo diría que probablemente vamos a pasar. Durante mucho tiempo esto se trataba de hablar de coordinación de temas. Yo me acuerdo cuando me tocó presidir el ECOSOC, que invité al presidente del Banco Central de la época, Wolfenson, y estábamos en un almuerzo, esto no lo dijo públicamente, dijo, mira, lo que pasa es que a mí me encanta coordinar y me carga que me coordinen. Me parece que es una definición que todos podemos comprender, ¿no es cierto? Entonces después pasamos a la coherencia. Ya, perfecto, entonces tengamos coherencia. Probablemente la mayor coherencia, la experiencia de coherencia que tenemos en América Latina era cuando el Fondo Monetario nos decía qué teníamos que hacer con la deuda externa. Y ahí era perfectamente coherente todo, pero no tenía nada que ver con lo que podían ser los intereses de ese momento. Todas las reformas estructurales y una serie de cosas que ocurrieron bajo el Fondo Monetario había mucha coherencia, pero no necesariamente respondiendo a las necesidades nacionales. De la coherencia pasamos a lo que es la etapa en que creo que estamos ahora. Evidentemente que es claro que necesitamos una convergencia. Ahora, ¿cómo se hace esa convergencia? Pero la convergencia, la noción que tiene esencialmente, y da pie la Agenda 2030 para eso, es que tú tienes un objetivo que es claro y eso converge en un conjunto de políticas que no se pisan los callos, que no se pisan las unas a las otras, sino que son capaces de realmente todas, al unirse, hacerlo. Es bien fácil definir el problema, bien complejo, digamos, cómo se tiene que hacer. Por ejemplo, en términos de
los temas de interrelaciones. Un ejemplo que yo he dado con el tema del trabajo y el trabajo decente. El trabajo obviamente es fuente de ingresos. El sistema que tenemos hoy en día trata más bien al trabajo como una mercancía que como lo que es un derecho humano al trabajo. El trabajo es fuente de dignidad personal. Nosotros nos probamos en el trabajo. El trabajo es fuente de estabilidad de la familia y la manera como la gente quiere vivir juntos. Una familia que trabaja es mucho más estable que una familia que no trabaja. Es fuente de paz en la comunidad. Una comunidad que trabaja tiene más paz y menos conflictos que una que no trabaja. Y finalmente fuente de credibilidad de las políticas públicas y las políticas privadas, y eso ya lo estamos viviendo. Estoy usando el trabajo, podría estar usando la educación, la salud, la vivienda, el transporte, cualquiera de los temas que le importan a la gente. Todos ellos pueden tener una caracterización similar, uso el trabajo. Pero ¿qué quiere decir? De que en definitiva, si nosotros no hacemos bien esta articulación y los resultados, lo que vemos es el distanciamiento de la ciudadanía de los sistemas de gobernanza y de las autoridades, de las élites, qué sé yo. Eso está ocurriendo más o menos de manera generalizada en el mundo. En consecuencia, esto que parece muy técnico termina siendo extraordinariamente político. Y en consecuencia tener noción de eso me parece muy importante. Tercer desafío institucional. El ministro Barraza lo planteó a mi juicio muy bien ayer cuando dijo, mire, el problema que tenemos es la fragmentación, la inercia institucional, en donde por definición lo sectorial prima en la organización de todos los actores que tienen que ver con esto, porque yo mencionaba a los actores que están aquí, todos tienen formas de organización sectorial. En consecuencia, esto implica cómo miramos, partamos por el Estado, cómo miramos un Estado que sea un Estado del desarrollo sustentable. No es solo es el Estado con un objetivo. Y me parece que esa noción es absolutamente fundamental. Sin duda que hay, el ministro usaba la palabra reingeniería, hay del Estado absolutamente indispensable, pero ¿con qué fin? Y en consecuencia sacamos del baile el debate entre mercado, Estado, todo lo que hemos conocido en el pasado. Si efectivamente 193 países dijeron, mire, esto es lo que queremos hacer y esto es lo que hemos proyectado hacia 1930, saquemos esa discusión del baile. Lo que necesitamos es un Estado que es capaz de estar organizado para producir lo que el Estado tiene que producir y que genere desarrollo sustentable, y también necesitamos un mercado que haga lo mismo. Entonces, esto no es, los dos son esenciales, pero cada cual orientado hacia lo suyo. Evidentemente que en el mundo que estamos viviendo, voy a decir un par de palabras al final, la manera, el tipo de globalización básicamente neoliberal que tenemos en este momento no ayuda. O sea, más bien nos hace nadar contra la corriente. Necesitamos un Estado y un mercado que nos ayuden a llegar a los objetivos del desarrollo sustentable. Y esto me lleva a otro tema que también es político, de que no basta con tener un Estado sustentable. Estado sin sociedad no funciona. O sea, también necesitamos una sociedad que esté caminando, digamos, hacia los temas del desarrollo sustentable. Pero ¿cuál es la manera de caminar? La manera de caminar es ser parte del proceso. Todos ustedes han hablado de la sociedad civil. Está bien, Brasil incluso nos mencionó que eran 8,8, bien extraordinario. En consecuencia, la participación, lo que llamamos la sociedad civil, lo podríamos llamar de otra manera, que los vínculos son el Estado, la sociedad y el ciudadano. Y si el ciudadano no es parte de la construcción de lo que va a ser este proceso de desarrollo sustentable, va a ser extraordinariamente difícil que estemos reflejando las realidades de la gente. Esa voz tiene que estar en el paquete, pero nosotros no tenemos mucho hábito de la participación ciudadana en una serie de temas. Quiero ponerlo un poquito más allá. Tenemos una democracia que es una democracia representativa, pero nos cuesta mucho pensar la forma de una democracia participativa. Y esto nuevamente, que surge de los objetivos del desarrollo sustentable, nos plantean temas muy profundos
no solo en términos de organización del Estado, sino que del tipo de democracia que necesitamos tener para que el ciudadano, que le podemos poner muchos nombres, porque es la persona humana, sea capaz de estar reflejando lo que son sus perspectivas y lo que son sus tipos de problemas en el momento que se están resolviendo estos problemas. Tema institucional que me parece bastante importante. Importante también en el siguiente sentido, de que en ausencia de la insistencia que hace la Agenda 2030 de que tiene que haber integración de lo económico y lo social, es casi como el chiste de los fenicios, ¿no? Vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Es una especie de mantra que cruza la Agenda 2030. Es integral, es universal. Es necesario que las tres dimensiones trabajen juntas, etc. Si lo queremos hacer, hay que recordar de que venimos de un momento, estamos todavía en un momento, en donde entre los tres hay una primacía de lo económico sobre lo social y lo medioambiental. O sea, lo económico no entro en el detalle, pero lo económico determina de muchas maneras, en los modelos en que hoy estamos operando, cuáles son los espacios que hay para lo medioambiental y lo que hay para lo que tiene que ver con el medio ambiente. Finalmente, cuarto desafío, el desafío de la evaluación. Ya lo mencioné, no tenemos meta, hay una serie de aspectos en que la evaluación, lo que se está haciendo en materia de estadística, no se hace la pregunta, ¿cómo vamos a generar indicadores si estamos o no estamos avanzando en la integración de políticas económicas y si estamos avanzando en la integración de las tres políticas? Todo esto que estoy diciendo se aplica de una manera o de otra, digamos, a las Naciones Unidas. Déjenme terminar con algunas sugerencias. ¿Por qué nuestros países, los países miembros del foro, no abordan juntos un análisis nacional, sobre los 4 desafíos de la integración de la política? Comencemos a trabajar a nivel nacional este tema. Segundo, ¿por qué la CEPAL con el PNUD y los representantes regionales no hacen un primer esfuerzo de abordar la integración de las políticas desde una perspectiva regional? Tercero, que los órganos subsidiarios de la CEPAL, que los escuchamos a todos ayer, trabajen en conjunto, vean de qué manera sus tareas específicas se articulan en torno a la Agenda 2030. Y cuarto, que el foro del próximo año tenga un primer intercambio de conclusiones sobre estos trabajos nacionales y regionales. Incorporar este tema como un tema central del foro del próximo año, pero sobre la base de trabajo que se hacen de aquí entonces. Después, otra dimensión de sugerencias es lo que podemos hacer en Nueva York, el GRULAC. México, desde luego, puede llevar las conclusiones de este foro muy pronto, porque del 6 al 8 de mayo tenemos el segmento de integración del ECOSOC y es un estupendo momento para presentar lo que aquí se ha hecho. Colocar la agenda en el High Level Segment del ECOSOC y el High Level Political Forum. Esto no es la situación en este momento. O sea, hay una tarea en Nueva York que tiene que hacer también con qué es lo que hace el mundo central. Y debería el ECOSOC solicitarle a la nueva vicesecretaria general que nos habló ayer, al administrador del PNUD y al subsecretario general a cargo de DESA, un primer análisis sobre la manera de implementar la integración de las políticas económicas, sociales y medioambientales, junto con que nosotros estemos trabajando en nuestros países, con que se esté haciendo el trabajo regional que orienta la CEPAL, también que se comience a trabajar esto en Nueva York. Yo haría una cosa especial, que es solicitarle a la 9ª reunión de conferencias estadísticas de las Américas, que se va a reunir en noviembre del 2017, que inicien el análisis de los conceptos, metodologías y estándares para generar indicadores de avances en la integración de políticas. Si los estadísticos no entran a comprender la necesidad de mirar y de cómo evaluar y de qué manera tener indicadores de cooperación en materia de integración, va a ser difícil. Colocar la agenda de cooperación en los trabajos entre las comisiones regionales. Y yo creo que la CEPAL podría ofrecer, dentro de la relación con las otras comisiones regionales, dirigir un grupo de trabajo que haga esto.
Y termino con qué? Termino con lo que dije al principio. Me parece que estamos perfectamente preparados para hacer todo esto. Es un gigantesco trabajo, pero es el trabajo de la creación, es el trabajo de la inventiva, de la innovación. Yo no me puedo imaginar a ustedes que están, digamos, con la responsabilidad de llevar adelante estos temas en los distintos países a nivel nacional, un tema más fascinante, más atractivo, más interesante, más estimulante que la posibilidad de hacer esto que estamos diciendo con las dificultades que tiene, pero además no solo vamos a estar resolviendo problemas nacionales y regionales, sino que vamos a estar contribuyendo a tener una presencia de América Latina y el Caribe en el debate mundial, en un tema donde se ve el vacío y no hay ningún motivo por el cual nosotros no consideremos que es posible que llenemos ese vacío. De tal manera de que si quisiera sintetizar todo lo que estoy diciendo, es la profunda creencia en la capacidad de la región de abordar estos temas y de ser capaz de jugar este papel a nivel global. De manera que los quiero estimular a que realmente hagan hagamos realidad el potencial que tenemos delante de nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan, por esta muy valiosa intervención. Nos va a servir de guía. Tú mencionabas que uno de los grandes desafíos es buscar que lo económico al final nivele lo social y lo medioambiental. Yo creo que en esta mañana, al menos en lo teórico, vamos a tratar en las 3 mesas de que eso suceda. Ahora haremos una breve pausa de 2 minutos para permitir que los panelistas de la primera mesa puedan tomar sus puestos. Les pido por favor que se queden en sus asientos.